Mari Compuché, darle la bienvenida a cada una de los que estamos en esta oportunidad en este trabún. A la Lamien Paula Baeza Pailamilla, a la Lamien Gabriela Yanquinao, a la Lamien Cuchal Vargas Guayquimilla y a nuestro Lamien Sebastián Calfuqueo. Agradecerles porque se suman a una trayectoria ya que vamos construyendo, vamos caminando en el Fico al Mapu desde el inicio del festival acá en territorio mapuche. Comenzamos con un espacio sumamente pequeñito, pero sí entendiendo que el arte es parte también del vínculo que se quería tejer desde el festival en el territorio. Entonces desde ahí hemos venido en cada edición del festival generando instancias para que el arte tenga un lugar relevante dentro del festival. Hemos realizado ya 2 muestras de arte colectiva en Temuco, y esta primera residencia que para nosotros también nos desafió en varios ámbitos, pero de la misma manera también nos trajo varios aprendizajes, varios tejidos también que se fueron dando con la comunidad, con la gente, con artistas del territorio y también de afrodescendientes, que yo creo que también es muy interesante plantearnos con esa apertura en el arte, desde el arte indígena, en este caso específicamente mapuche. En esta ocasión va a moderar nuestro Lamien Sebastián Calfuqueo, a quien le doy la bienvenida y las gracias por querer sumarse a colaborar siempre en los espacios que estamos abriendo desde el festival. Así es que nada, bienvenidas, bienvenides a este Mucham. Mari Compuché, Compu Wenui, Compu Lamien, Quiñepoyen Chalín, Fitwalmapu Reumamu. Nos hemos reunido hoy para dialogar y conversar y hacer Nutram a 2 años de la experiencia de la Residencia de Arte Territorios en Tensión, convocada por Fiwalmapu, por la familia de Fiwalmapu, y realizada junto a la comunidad de Chayupen. Estamos junto a 3 invitadas que fueron parte de este encuentro formativo y creativo, que me gustaría que pasáramos a presentar. Quiero presentar primero a Paula Baeza Pailamilla, que es artista visual, que vive y trabaja desde distintos territorios. Su obra se desarrolla principalmente a través de la performance, el textil y el formato audiovisual, abordando conceptos de la historia, cuerpo y territorio. Desde el año 2016 forma parte del colectivo mapuche Rangintuleufu, del cual surge el proyecto digital de Llena Revista, y su trabajo ha sido presentado en Chile también como en el extranjero. También nos acompaña Gabriela Yanquinao Huilipán, que habita en Lof Trapul, cerca de Licanray. La Lamien Gabriela también participó y es la protagonista del video Wufco, que produjo Paula dentro de esta residencia, bueno, soy gran fan de ese video y creo que es muy potente también todo lo que aparece en esa escena. Así que estamos muy contentos también de tenerle acá a la protagonista de ese video, de esa producción que vino de la mano de esta residencia, y también a mi querida Cutral Vargas Guayquimilla, que es poeta, artista visual y performance mapuche huilliche, y es artista, residente en la ciudad de Valdivia, y es autora de los libros Factories del 2016 y La Edad de los Árboles en el año 2017. Su obra y investigaciones artísticas hacen cruces con la cultura pop y la producción en masa, realizando una propuesta estética y política que desafía los parámetros de su territorio, configurando un cuerpo mapuche en expansión. Para comenzar esta conversación, Pulamien, quería un poco contextualizar que estamos a 2 años del inicio de un proceso largo que inició esta residencia de arte, que también tuve la oportunidad de asistir y que a pesar de mirarlo en distancia, no participando directamente, creo que fue algo muy potente como tallerista de ese lugar en la comunidad de Chayupén, que continuó con la exposición de los trabajos que produjeron Pulamien, que estuvieron dentro de esta residencia en la ciudad de Temuco, y hoy nos volvemos a encontrar.
Desde Fiwalmapu se ha estado produciendo desde muchos años y se ha buscado que las obras y reflexiones producidas en los territorios en tensión estén en el espacio virtual de manera que quienes tengan también acceso a Internet puedan descubrir este trabajo que ha sido realizado por 5 artistas en diálogo con la comunidad que lo acogió. Prontamente eso va a estar desarrollado dentro de una web. Y para comenzar queremos dar este contexto, ¿no? Hacer Tuculpán Fungú, rememorar y mirar la experiencia de los territorios en tensión, y para esto les quiero proponer empezar a conversar cómo se sintieron en el camino de esta residencia, del diálogo de los artistas, los formadores, y también en el vínculo con esa comunidad. No sé si quieres partir tú, Paula. Leila Mien, Mari Mari, Compu Lamien, Compu Wenei, hola a todos, a todas y a todos quienes están escuchando este conversatorio, este Nutram. Bueno, sí, para partir este diálogo, primero, a pesar de que ha pasado ya harto tiempo, casi 2 años de la experiencia que tuvimos en la residencia, para mí es súper, súper importante agradecer a la comunidad que nos recibió, especialmente a la Lamien Cecilia Caniumán, quien estuvo en Chayupén propiciando muchas instancias para que nosotros pudiésemos conocer a las distintas, los distintos territorios específicos cercanos a la comunidad, y también a las distintas personas que componen esta red de comunidades también. Sin estos vínculos, sin estas relaciones afectivas dentro de las comunidades, no se podrían haber generado ningún tipo de trabajo, ¿no? de obra o de alguna experimentación. El territorio y las personas con quienes estuvimos vinculados fue fundamental para poder trabajar y habitar el territorio. Y al menos en el caso de mío, por ejemplo, que la Lamien Cecilia nos llevó y nos hizo conocer a tantas personas maravillosas y que nos enseñaron tantas cosas en el territorio, surgió la instancia en donde pudimos conocer a la Lamien Gabriela Yanquinao, que nos está acompañando hoy día, y que su palabra, sus saberes, su experiencia en el territorio, ella también como escritora, porque nos compartió también su poesía en ese momento, creo que fue súper importante para todos quienes estuvimos ahí ese día, compartiendo con ella, donde nos recibió en Suruca. Entonces, para partir, creo que quizás hablo por todas quienes estuvimos en esa residencia, fue súper importante trabajar con las personas y que la comunidad nos presentara a otras personas y el territorio también. Eso creo que fue fundamental para poder generar cualquier tipo de trabajo, y eso creo que estamos infinitamente agradecidos de ese vínculo que nos hizo la Lamien Cecilia. Han pasado 2 años y algunos hemos mutado más de la cuenta, me digo por mí mismo, y también creo que tal vez por eso no nos reconocemos tanto hoy en día, pero creo que es importante saber de que estos tránsitos también y trayectorias que han vivido también nos han hecho mirar las cosas desde otra perspectiva, y creo que en esta pandemia también que estamos viviendo nos hace repensar también esas relaciones para un futuro, que viene también para el festival, cómo se hace cargo también de todo esto que se está generando dentro de las mismas comunidades también, todas estas ganas de mostrar también lo que pasa ahí, y cómo el arte se vive desde esos lugares, cómo el arte es presencia cada día desde la naturaleza, desde el vínculo con el paisaje, etcétera, tantas cosas que tienen esos territorios.
Lamien Cutral, quisiera también ahora pasar contigo para saber cómo fueron estos diálogos con los artistas, con la misma Reuma de Figualmapo, la comunidad Chayupén. ¿Cómo viviste tú este proceso? Eh, bueno, debería adherirme también a eso de los cambios, porque no me veía para nada igual en la residencia, debo decirlo. Se ha hecho un proceso ahí también de una propia residencia, ¿no? Ahí, generando obra con el cuerpo. Eh, para mí la residencia creo que fue trascendental, yo creo, en mi proceso al menos, porque era la primera vez que asistía a una residencia artística y siempre me cuestionaba el tema de cómo generar un arte que no fuese extractivista, ¿no? Ya que hemos estado todo el tiempo como pueblo también, ¿cierto?, enfrentados a estos procesos y cómo revertir esta idea. Me pareció una instancia interesante en lo que proponía Fico al Mapo, ¿no? Y donde nos pudimos vincular con la comunidad. Yo le agradezco mucho a la comunidad de Chayupén, a la Alemía Cecilia, que además participó, me ayudó mucho en mi proceso de obra personal y que nos entregó, ¿cierto?, todo su kimun y que pudimos, ¿cierto?, prolongar de alguna manera como ciertas ideas y creo que al menos para mí se han ido manteniendo y que han ido evolucionando y que creo que vincularnos de alguna forma mucho más afectiva, porque además tuvimos hartos días ahí, recuerdo que fueron como 2 semanas, si no me falla la memoria, donde todo el tiempo constantemente teníamos reuniones, harto tragún, cierta harta conversación, y que en mi caso personal yo como que me estresaba un poco porque quería hacer la obra. Y sin embargo, como de a poco se fue dando, ¿no? Como a través de la misma conversación se pudo llegar de alguna forma, yo creo que cada uno llegó a su, o al menos en mi caso personal, yo llegué a través de ir escuchando. Creo que la idea del escuchar a mí se me asentó más en este proceso de residencia, pude aprender de verdad a escuchar y darle peso, ¿no?, a eso y peso también a las palabras del otro y poder ir integrándolas también. Creo que yo me quedo con eso de la residencia, ¿cierto? Y todos los cuestionamientos que nos pudimos originar a través de ello y que cada vez se hace más rico y creo que es un recuerdo o una memoria que creo que vive en mí y que me ha hecho elegir ciertos caminos de cómo quiero llevar mi trabajo como también la vida. Así que muchas gracias por eso también. Yo creo que para hablar de estos procesos, quizás como en relación a la comunidad, yo le daría quizás la palabra a la Lamien Gabriela, que es quien está en el territorio donde nosotros hicimos la residencia. Entiendo que también en los sectores no urbanos el estallido social y la pandemia se han vivido de formas totalmente distintas a las ciudades, ¿no? Entonces, que hay algunas cosas que han sido un poco invisibilizadas en los medios de comunicación, bueno, siempre, sobre todo relacionadas al contexto mapuche o al contexto de los territorios no urbanos. Entonces, ahí creo que sería importante al menos escuchar la experiencia y lo que no sé, les ha tocado vivir más cercano a la comunidad de Chayupén y a la localidad ahí también del Calafquén, cómo se ha vivido toda esta situación a las familias del sector, toda esta situación que, mm, que muchas veces. Paula, no sé si lo último se escuchó, no sé, a mí se me quedó pegado, parece. Los demás no sé si lo escucharon. Creo que fue la Lamien Paula que se pegó, porque yo no la escuché tampoco. Ay, ¿no se escuchó? ¿Lo digo de nuevo? Sí, porfis. Ya, lo voy a decir de nuevo. Bueno, yo creo que todo este proceso del estallido social y la pandemia se ha vivido completamente distinto en los territorios urbanos a los no urbanos. Y me imagino que la experiencia y
las situaciones que han tenido que vivir en ya estos 2 años que nos hemos dado la vuelta de todo este proceso. Que les ha tocado vivir por allá en las comunidades, pensando precisamente en que esta residencia se desarrolló en esa localidad y que las obras son básicamente nacieron en ese territorio y con esas personas, ¿no? Con nuestro Islamien. Entonces, creo que ahí sería importante pensar o saber, le preguntaría a la Lamien Gabriela, ¿cómo ha sido esa experiencia del proceso de esta pandemia y este estallido social que generalmente en los sectores no urbanos es bastante más invisibilizado que en las ciudades? Agarrando el hilo de la conversa con lo que decía la Lamien Paula, ella decía que, claro, hay una diferencia en cómo se vive esta situación sanitaria y lo que fue en su momento el estallido social. La tele muestra siempre las ciudades grandes y pueblitos chiquitos y campos, muy difícil que lo muestren, y aquí era así, como yo les decía delante, uno prendía la tele y se veían multitudes en octubre para el estallido social, y aquí en Licán algo se movió también, agarró vuelo octubre, noviembre, diciembre, y el verano aquí usted debe saber que es zona de balneario. La gran mayoría de la familia aquí vivimos de lo que se hace en diciembre y enero, y pasamos después un largo invierno, y eso también nos quita un poco la oportunidad de soltar algún trabajito que tienen en verano, y ya llegando enero, llegando marzo de ese 2019, calzó justito el inicio de esta situación sanitaria y ya generó el efecto que pienso yo que pretendía, que es anular cualquier intento de reunirse, intento de generar activismo, intento de generar conciencia en la gente. Él nos obliga a aislarnos. Así que eso sería como lo que ocurrió en el estallido social aquí en la parte más poblada, que es Licanray, cercana a Chayupén, en Coñeripe. Y con la llegada de esta situación sanitaria, yo puedo decir que vi cómo generó rápidamente un efecto, sobre todo en la población de las ciudades, Coñeripe, Villarrica, Panguipulli, Licanray. Uno bajaba al pueblo y la gente, claro, con su mascarilla, haciendo fila, pero si usted tiene relaciones con gente en los campos, en los lugares intermedios de estas ciudades, la vida mapuche se siguió haciendo tal cual nomás, pues. La gente de la casa no sale con mascarilla a darle comida a los pollos o ir a picar leña. Entonces, para la gente del campo, la mascarilla se ve como algo para el pueblo, para ir a compartir en el pueblo. Y los tragunes, los Nutram que se han hecho durante todo este tiempo, que tienen que ver sobre todo con la protección de los espacios naturales que todavía nos quedan limpios, se han seguido haciendo por la misma. Les decía, quizás no tan masivo como lo que estábamos viendo antes de 2019, mucha gente, mucha juventud, mucho chachay, papay de distintos lugares, se redujo, pero eso no significó que se detuvieran los tragunes, se detuviera el avance de la planificación de lo que nosotros como territorio queremos para este lugar. Sabemos que nosotros los mapuches somos bien dispersos, es difícil llegar a acuerdos, pero ese tragún, ese Nutram se ha seguido haciendo. Bueno, también queremos como pasar a preguntarles sus impresiones de cómo está viviendo hoy desde su territorio, desde su comunidad cultural, a partir de todo este proceso también que ha pasado en Chile y con la pandemia también a nivel global, a nivel mundial. ¿Cómo te sientes hoy desde tu territorio, Lamien? Bueno, es una situación compleja, yo creo, pensar el cómo relacionarnos, ¿no? y lo que acontece primero con el estallido, ¿cierto? Y cómo
fue algo que nos hizo salir a las calles, que nos mantuvo, ¿cierto?, como en el afuera, conviviendo además con otros cuerpos, y que luego el tema de la pandemia, ¿cierto?, nos encierra y nos hace quitar todos estos vínculos. Creo que eso ha sido lo más doloroso. Yo vivo actualmente en el territorio de Valdivia, bueno, no voy a especificar dónde, pero es como por la costa, y a través de estos procesos, yo creo, del encierro también ha existido, yo siento, un abuso por medio del poder, ¿no? Como el territorio acá está invadido por las forestales, tanto así como por otros sistemas extractivistas, y en los cuales, por ciertos casos que uno se ha enterado tanto en los medios como por otras vías, no sé, han habido allanamientos. Hace poco los pescadores ahora estaban en una lucha ahí con las fuerzas especiales. Hoy día vi en la carretera, habían fuerzas policiales, y como no se ha detenido, yo creo que el proceso de cómo el sistema ha ido avanzando me parece espeluznante a minutos, ¿no? Y ver cómo estos territorios, ¿no?, se están cada vez viendo invadidos más por inmobiliaria, o no sé, el caso de una ñaña que la estaban sacando de su territorio, y la cual, como, no sé, utilizaron un carro de policía para sacar a una mujer, ¿cachai? Como, entonces a mí me parece un escenario difícil. Sin embargo, creo que por otra parte también existe resistencia en cualquier lugar, ¿no? Y desde ahí yo creo que he visto cómo la gente ha ido trabajando de a poco, en ciertos sectores se han creado ollas comunes, etc. Yo me he visto bastante alejada así de las actividades más públicas por ciertos temas en específico, pero siempre he estado bastante atenta a los procesos, ¿no? Como leyendo, yo creo, también el acontecer. Creo que eso me ha pasado harto. Yo creo que desde el estallido me he visto muy en la lectura creo que ni siquiera he generado más que ni obra, nada con respecto a esto, porque siento que hay que vivirlo, ¿no? Como generar esos procesos, internalizarlo, y poder desde ahí también como producir. Yo creo que más que nada uno estaría en el apoyo de las causas que se puedan cruzar con uno, ¿no? Y creo que ese sería mi reflexión con respecto a ello, ¿no? Como estar atenta a lo que pueda cruzarnos, y poder desde ahí ir afectándonos con otros más. Porque igual la situación es difícil. Yo siento que sobre todo ahora en el arte también ha estado esa necesidad, ¿no?, como de reencontrarse, y que las experiencias artísticas tienden como a generar algo mucho más efectivo en la presencialidad, ¿no? Y que la virtualidad también nos ha estado agotando. Sin embargo, bueno, ahí se van creando nuevas instancias. Espero que nazcan nuevas también, nuevas propuestas. Así que, esperando. Bueno, y para ya ir cerrando esta conversación, me gustaría como pensar cómo ustedes ven un futuro posible desde nuestro ser mapuche en distintos contextos y actividades en un tiempo de crisis climática indiscutible, ¿no? Estamos ya con tiempo cero para revertir el cambio climático. Recientemente ha salido de levantamientos de voces que se han tratado de históricamente reprimir, como son los pueblos originarios, las mujeres. Hoy también tenemos una mujer en la presidencia de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, que está liderando este nuevo proceso de un nuevo Chile, de un nuevo paradigma de pensar también nuestras relaciones sociales, políticas, culturales. Y me gustaría pensar cómo ustedes ven ese futuro, cómo ven esa relación también del ser mapuche en este mundo que nos toca habitar también hoy en día. Cutral, ¿quieres partir tú esta vez? Bueno, sí, igual una pregunta difícil. Yo siento que después de haber escuchado el discurso de Elisa Loncón, que bueno, salió en todos los medios, ¿no? Y que yo creo que emocionó a todos, todas y todes, me sentí muy, muy interpelada por sus palabras, y de cómo siento que hay que ir creando, ¿no?, como una fuerza del espíritu, ¿no? Como hay que generar una entereza, una fuerza, porque siento que el futuro, bueno, yo creo que siempre va a ser prometedor. Sin embargo también es conflictivo, ¿no? Y que se avecina difícil, pero también muy luminoso. Creo que eso ocurre también. Yo siento que es una gran instancia ahora de que, ¿cierto?,
personajes como Elisa Loncón y así muchos otros, y en realidad en general como el pueblo mapuche moviéndose, ¿no? Y dándolo como esta lucha constante y ahora cada vez en diferentes espacios y espacios de poder muy relevantes, o sea, extremadamente relevantes, escribir la Constitución, ¿no? Y que creo que eso va a sentar un precedente para poder ir repensándonos, ¿no? E ir trabajando nuevamente sobre esos cimientos, y lo cual también fueron luchas que nos han construido, yo creo, a nosotros mismos, ¿no? Como yo al menos vengo en primera instancia desde la literatura, y desde ahí, ¿cierto? Ya teníamos un piso, llamémoslo así, de muchos escritoras y escritores muy importantes, y los cuales como fueron creando el espacio, por ejemplo, para que uno exista. Así también yo creo que estos procesos políticos, culturales, también se van generando y van produciendo esto mismo, ¿no? Donde yo creo que donde ser mapuche, ¿cierto? Cada vez va a ser un sentir como cada vez más colectivo, cada vez más grande, y en el cual como además se van a poder sumar los no mapuches también. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Como que siento que cada mapuche está creando su propia nación y en la cual está invitando a los otros, ¿no? A los otros y a las otras. Entonces, me parece que el futuro va a ser luminoso y que vamos a seguir como reescribiéndonos, ¿no? Que esa es la oportunidad que tenemos ahora, ¿no? Como de poder reescribirnos, y que finalmente como ya nadie nos va a contar, ya nadie va a contar la historia por nosotros vamos a poder hacer estos procesos reales y concretos, y que me produce mucho también como esa felicidad, ¿no? Como de pensarnos en ese espacio. Y que también, por ejemplo, estas instancias como una residencia, como, no sé, un festival de cine, son grandes instancias para pensarnos, ¿no? Y celebrarnos también. Creo que eso es súper importante. Celebrar quiénes somos y de cómo podemos, ¿cierto?, crear un mejor futuro como para otros también. Bueno, y Paula, ¿tú quieres dar tus impresiones sobre este futuro, este nuevo momento que se aproxima también y qué pasa con lo que estamos viviendo actualmente? Yo pienso que, bueno, comparto muchas de las palabras que decía mi amiga Cutral, sobre todo respecto al tema de que ya no más que otras personas escriban nuestra historia, ya no más que otras personas hablen por nosotros, ya no más tolerancia al racismo y a la humillación pública de nuestro pueblo. Ya hay muchos ya no más en este último tiempo, y creo que por eso también se ha generado una ola de racismo tan fuerte, porque hay mucho temor de este cambio. El racismo no surge solamente porque sea casual en este tiempo, tiene que ver con desde este tema bueno, la resistencia mapuche, que ya lleva muchísimos, muchísimos años, pero también la aparición de la Buenofoye y esta, entre comillas, revalorización o valorización de lo mapuche o de los pueblos indígenas de este territorio hacia el pueblo chileno, y especialmente ahora que la Lamien Elisa Loncón está de presidenta de la Convención Constitucional. Y esto ya son cambios históricos para este territorio, y precisamente esos cambios son los que producen la violencia colonial, racista de los sectores de más ultraderecha y en alianza con los empresarios, ¿no? Que son quienes han devastado nuestros territorios. Entonces, pienso que esta resistencia, este movimiento mapuche, que ha sido un movimiento no solamente de algunos sectores, sino que se ha drenado por distintos lugares, se ha colado, por ejemplo, en esta área que estamos hablando acá de las artes, en la música, en las artes visuales, en el cine, en la poesía, en las escrituras. Hay tantas formas en las que el pueblo mapuche siempre ha resistido, y hoy en día es la muestra de eso mismo. Solo que estamos contextualizados en este momento, y además con un contexto histórico y político que está demasiado efervescente. Entonces creo que si bien estamos en una posición hoy en que hay un boom también de que las personas quieren saber mucho de lo mapuche, y hay un fulgor, un fervor por saber más y tratar de abrazar esta nueva ola
de lo mapuche o de volver a las raíces, también esto viene con mucha violencia. Viene con estas personas y estos poderes que nos quieren aplastar también, como históricamente han intentado hacerlo y no han podido. Entonces, pienso que hay que aprovechar este momento, que es muy brillante para nosotros, pero también tenemos que estar preparados para resistir a la violencia racista y colonial, pero también pensando en la alegría, es una palabra, y la ternura, como mencionaba la Lamien Elisa, citando a nuestro Lamien Elikura Chihuailaf, ¿no? Que también esto es una guerra por la ternura, una forma de luchar por la ternura y la alegría, no solamente en la defensa, sino que también estar en resistencia, pero desde la afectividad, desde la colectividad, desde intentar crear lazos de ternura para poder defender los territorios y defender la lengua, como decía la Lamien Gabriela, defender tantas áreas de los territorios y de la cultura mapuche que son fundamentales. Sí, también justo estábamos conversando también antes de que se cayera su internet, sobre el futuro, pensar que cómo desde nuestro ser mapuche en distintos contextos, ya sabemos que la revitalización del Mapuzungún es muy importante, que es necesaria también para entender una cosmovisión, para entender un mundo que es diferente al mundo chileno y que precisamente se pone en la otra vereda, ¿no? En la vereda de entender el mundo también como un derecho para las especies, para el litrofilmo ñen, para todo lo que habita más allá del humano también. Y en ese mismo punto también conversábamos sobre el racismo y cómo hacemos frente también a ese racismo que se está generando a partir de esta valorización también que hay hacia el pueblo mapuche reciente, y que hay muchas personas del pueblo chileno también que quieren aprender el mapuzungún, que quieren aprender más sobre la cultura mapuche, y cómo tal vez desde ahí pensar, desde sus reflexiones, tal vez cómo podemos pensar también ese futuro. Bueno, personalmente también con el tema del racismo, mi familia es un ejemplo de esa transversalidad de fronteras. Yo tengo un hijo de 8 meses, Cante Nahuel, y su padre es de Haití, es un mulatito. Y conociendo a Clau, mi pareja, también he aprendido que las culturas, independientes de donde vengan, siempre están compartiendo algo muy básico, que es esa conexión con su tierra, con sus maneras de entender la vida y la muerte. Y creo que estamos en tiempos en donde eso, si bien todavía existe, no tiene que ser parte sólida para una sociedad que está ultra cosmopolitizada, no sé si se puede decir, el tema de los medios de transporte y esto mismo de estar mirándonos en una pantalla con gente que no está a kilómetros de aquí, igual nos permite ser conscientes de que hay muchas maneras de ver el mundo, hay muchas maneras de hacer y construir los mundos, y en distintos espacios, en desiertos, en grandes ciudades, a las orillas del mar. Y a mí me gusta esa incursión de la mano con distintos pueblos. Por lo mismo también me suenan las orejas cuando escucho, e incluso uno mismo, yo también quizás puedo hacer comentarios en donde una persona que no se siente quizá identificada con el mapuche, la vida mapuche, quizás se pueda sentir desplazada con algún comentario que yo haga, pero igual, como les comento, yo también tengo la oreja sensible cuando escucho a Mirlan Mienes hacer comentarios de que
nosotros como mapuches tenemos algo diferenciador o algo especial. Para mí no lo es tanto porque sabemos de todo. Así como hay chilenos sensibles, poetas, también hay chilenos súper pillos para hacer engaños, y así también está en la cultura mapuche. Los mismos epeos cuentan eso, existen los zorros que hacen sus cosas como zorritos, existen las bandurrias que se lo pasan riendo, existe el cóndor, y habemos de todo, entonces no somos mejores que nadie, según mi manera de ver. Por la mía, a lo mejor me agarran a chicotazos por ahí, pero según mi manera de ver es así. Devolviendo la pregunta también a Fiwalmapu, y aprovechando que tenemos a Pato acá, que también se dedica a las artes, ¿cómo piensa también este futuro para estas niñas que vienen, para toda esta relación con el racismo, para ya ir cerrando este conversatorio, este Nutram? Estamos leyendo ese racismo que siempre ha existido y como dice nuestra Lamien, también en nuestros círculos cercanos, dentro de nuestro propio mundo mapuche, también existe a lo mejor ese racismo que solapado, que a lo mejor no se plantea en los discursos, porque claro, suena una autocrítica un poco fuerte decirlo así, pero yo asumiría que es así, asumiría que existe un racismo internalizado también dentro del mundo mapuche, y que de poco a poco nos vamos dando cuenta de lo potente que es, de lo violento que es, cuando comenzamos a leer y a palpar estos mensajes, estos discursos que vienen también muchas veces de gente que tiene puestos de representación pública. Entonces eso es lo preocupante, diría yo, que estos personajes que tienen cierta representatividad dentro del pueblo mapuche, dentro de la cultura, validan estos discursos de racismo. Yo creo que eso es lo preocupante, porque desde ahí se comienza a permitir y a reforzar la idea de que es válido el discurso racista. Y por lo tanto, desde el arte creo que se puede hacer mucho en cuanto a que el arte justamente cuestiona de manera frontal y piensa de manera frontal lo que nos ocurre, lo que nos acontece. Y desde ahí podemos ir planteando y removiendo también nuestros propios discursos dentro del mundo mapuche. Porque creo que los niños no se merecen que vivan lo mismo que nos tocó a muchas vivir en las escuelas. La historia es bastante conocida. Sin embargo, en el tono en que se están dando hoy en día los niveles de racismo, de agresión, pareciera ser que hay un sector político, un sector social chileno, que no termina de asumir que existe una diversidad, que existe una morenidad, que existe el mapuche, que existe otra cultura, otras formas de vivir, de otras formas de existir. Entonces desde ahí me parece que se abre esta posibilidad en esta fractura del discurso, desde el discurso que se impuso. Y por eso creo que ya sea desde el cine, desde el audiovisual, desde el arte que podemos hacer dentro de todos los espacios posibles que se puedan tejer dentro del mundo mapuche, pensarnos con ese destajo, con esa honestidad, vendría a sanarnos también a nosotros en la interna, para poder unirnos y recomponer nuestro tejido social de manera más potente. Creo que también se ha develado un poco en esta diversidad, un poco en las fracturas, los quiebres también sociales, políticos, que hay dentro del mismo mundo mapuche, pero me parece muy sano transparentarlos, me parece muy necesario también dialogarlos, porque desde ahí vamos planteándonos desde nuestras realidades, desde nuestros contextos, desde nuestros miedos también, porque también yo leo ahí también muchos temores, pero creo que de alguna manera estos espacios
hacen que se vayan ahuyentando un poquito esos temores y se vaya un poco caminando más hacia la ternura, que viene a romper estos miedos. Yo creo que no hay nada más poderoso dentro del discurso mapuche que se ha planteado con potencia y rompiendo un poco el paradigma del discurso occidental blanco, la ternura como una propuesta, como una otra propuesta. Creo que eso es sumamente osado, sumamente valiente, porque se plantea desde el sentir. Yo creo que eso da para mucho, permite muchas posibilidades y está completamente en conexión con lo que somos como mundo mapuche, como universo mapuche. Me mañó un pato. Muchas gracias a todos por su perspectiva, por su forma también de mirar este momento que es tan importante, ¿no? Lo que había comentado anteriormente. Dejarles invitados, ya para ir cerrando este Nutram, a que revisen la página de Fitwal Mapu, donde se pueden encontrar con la exposición Territorios en Tensión, que justamente es lo que nos convoca hoy en día y que va a estar disponible en la página web del festival para que puedan revisarla las personas que no pudieron verla físicamente y que es importante también que ese material siga ahí replicándose y llegando a más personas. Agradecemos su participación a Pulamien que nos acompañaron en este trabún y desde Figual Mapu esperamos mantener estos vínculos afectivos y que activistas, estos vínculos, perdón, afectivos y activistas para la construcción del buen vivir para todas, todas y todes. Nos estamos viendo con Pulamien Peucayal. Peucayal, compuche. Peucayal, Pulamien. Rume Mañón. Callar.